Amados hermanos, buena tarde. Pues tarde, ya casi nochecita, ¿verdad? Nos acercamos poco a poco a la noche mexicana que todos celebramos cada año. Una noche esperada por el pueblo mexicano. Los cristianos también celebramos esa noche, hoy. Y la celebramos dando gracias a Dios por la libertad que nos dio. Celebramos ser libres. Y esto no olvidemos, recordemos siempre, ¿verdad?, que es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios somos libres. Y estamos contentos por esa libertad que el Señor nos ha dado. Pero de acuerdo con la palabra del Señor, les quiero decir que el Señor Jesucristo habla de la libertad y dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Haciendo referencia a Él mismo, dice: si el Hijo os libertare. Dicho en otras palabras, si yo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces hay una libertad que existe, que está por ahí. ¿Dónde? Lo vamos a ver al continuar atentos. El tema que les quiero compartir es la verdadera libertad. Y al compartirles este tema así, se van a poner un poco tristes, y hasta los mexicanos podrían ponerse tristes. Yo no quiero ser causa de que estén tristes los mexicanos. Yo tampoco lo quiero estar esta noche. Pero les quiero decir que la verdadera libertad, según el Señor Jesucristo, no es la libertad civil. No es la libertad civil. ¿Por qué? Porque la libertad civil es producto humano. La produce el hombre luchando y esforzándose en liberarse de la esclavitud bajo la cual la tienen otras personas. Y contra esta libertad batallamos todos los días. En aquel tiempo se privaba de la libertad a muchas personas. Simplemente se les capturaba, se les secuestraba, se los robaban y se los llevaban a la fuerza, lejos de su país, lejos de su tierra, y allá los hacían trabajar. Hubo ocasiones en que inclusive le ponían las iniciales de su amo, su dueño, y eran reconocidos como propiedad de esa persona que tenía poder sobre ellos y los obligaba a trabajar duramente, porque los hacían su propiedad, y si querían escapar, la sentencia era la muerte. La esclavitud del hombre contra el hombre fue una realidad, y el hombre mismo ha luchado por descargarse de ella. Así lo hicieron nuestros antepasados. Llegó el día en que se levantaron en armas nuestros padres de la libertad, como se llama al señor don Miguel Hidalgo, el cura Hidalgo, conocido como el cura de Dolores. Como fueron sus seguidores,
Ignacio Aldama, Ignacio Allende, Abasolo Jiménez. ¿Y quién más? Ustedes saben, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, los hermanos Galeana, los hermanos Bravo, y en diferentes partes del país, de norte a sur, se gestaba la libertad de la esclavitud. A veces se dice del estado de Querétaro, cuna de la libertad, y Guanajuato, estados tan celebrados, tuvieron sus personajes mucha participación, pero en el sureste hubo otros hombres. En Chiapas, en Yucatán, viene a mi mente un tal Jacinto Canec, hombres que ya en ese tiempo también se levantaban en armas contra el yugo español para liberarse de la esclavitud civil. Como ciudadanos querían ser libres y lo lograron, porque después de 11 años de guerra, en 1821 se proclamó la independencia de México. Libres. Pero era una libertad civil y esa no es la verdadera libertad. Porque solo libera de la esclavitud humana, porque es temporal y puede perderse en cualquier momento. ¿Saben que en cualquier momento, cualquier tiempo, repentinamente podremos volver a ser esclavos? Y entonces van a saber lo que es la libertad civil. Vamos a saber lo que es ser esclavos cuando recibamos de latigazos en la espalda y golpes con palos y muriéndonos de hambre nos hagan trabajar descalzos, semidesnudos, enfermos, hasta que muramos, debilitados físicamente. Nunca lleguemos a esto, nunca lo conceda Dios, el Dios que libera al hombre, el Dios que ama la libertad, el Dios que nos creó libres, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios de amor y misericordia que hizo al hombre libre, no para ser esclavo. La verdadera libertad no es la libertad civil, más bien yo diría es un reflejo opaco de la verdadera libertad. Dice la palabra bendita que los judíos dijeron cuando el Señor les dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois. Ellos dijeron: no, nosotros somos hijos de Abraham y jamás servimos a nadie. Y ya vino la explicación del Señor, cómo les está diciendo: todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Entonces hay diferentes clases de libertad. Y si bien es cierto, la libertad civil es en un aspecto, y es un opaco reflejo de la verdadera libertad, nosotros hemos de buscar la verdadera libertad. No es la libertad religiosa. Los hombres, la sociedad civil ha tratado de buscar libertad en todos los aspectos de su vida. Por ejemplo, la libertad de culto fue una libertad que se procuró, se buscó y se logró finalmente.
Cuando se proclamó la independencia de México, se estableció que la única religión que deberían tener los mexicanos era la religión, ¿mandé? Católica romana. Libres por una parte, pero esclavos por otra. Nomás van a creer lo que enseña, lo que dice la religión católico-romana, la fe romana, como lo enseñan los sacerdotes romanistas, como dice el Papa. Esa fue la religión que dijeron que era la que debía tener los mexicanos. Libres por una parte, pero continuamos siendo esclavos. Después vino la lucha por la libertad de culto, la libertad de creencia religiosa, y se logró. Hoy, hermanos, los ciudadanos mexicanos tienen libertad de creencia. Por eso cada quien cree lo que le viene en gana. Cada quien cree como le parece. Y a veces, basados en la palabra de Dios, decimos, no, es que así dice la Biblia y por eso creo así. Sí, pero es tu propia forma de pensar y de creer. Cree como piensa que es. Y pues bueno, hay responsabilidad sobre esto. Creencias diversas hay en nuestro país, hay en el mundo, porque tenemos libertad de culto. Y unos adoran a Dios de una manera, otros de otra. Somos libres. Pero la libertad de culto debe sujetarse a como lo enseña la palabra de Dios. Cuando el Señor les dice a los judíos, de la siguiente manera, cuando Él les dice, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Dijeron, y les dijo al Señor, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijeron, entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y Jesús les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, no he venido de mí mismo, mas Él me envió. La libertad religiosa no es la verdadera libertad, porque da cabida a que cada uno crea como le parece mejor. La libertad religiosa permite que las personas crean lo que les conviene y a como les parece mejor y lo que se ajuste a sus intenciones, a sus gustos. Observen, hermanos, observen y vean las formas de creencias religiosas. Vean cómo se desenvuelve la religión de este, la fe de este, del otro, de allá y de acá. De veras que hay ya no libertad, sino un libertinaje tremendo. Por eso los judíos estaban haciendo esto, porque eran libres de creer. Ellos creían que como descendientes de Abraham estaban en el camino de Dios, realmente estaban viviendo a su gusto, a su manera de pensar y de ser. No se sujetaban a la fe de Abraham, no se sujetaban a la vida del patriarca Abraham, quien había sido llamado amigo de Dios. Pero ellos decían, somos hijos de Abraham. Sin embargo, estaban esclavizados a creencias equivocadas.
porque ellos creían que como descendientes de Abraham ya pertenecían al pueblo de Dios, redimido por Dios, heredero del reino prometido. Creían que como descendientes de Abraham contaban con el cumplimiento fiel de todas las promesas de Dios. En realidad, el Señor dice en su palabra: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dichosos aquellos que de acuerdo a la palabra de Dios se esfuerzan a vivir la vida en Cristo y ser como Cristo. Los judíos, libres religiosamente de creer lo que les parecía, creían que eran hijos de Dios, pero eran hijos del diablo. Y como hijos del diablo, estaban enlazados en sus redes. Dice el apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, hablando de los que aún no se arrepienten de sus pecados, dice el apóstol: y se zafen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Los judíos se encontraban enlazados por las redes del diablo. Se encontraban atrapados en las garras del mal. Y el Señor los ve así, con claridad, el estado espiritual y emocional en que ellos se encontraban. Pero decían: somos hijos de Abraham, somos libres, no servimos a nadie. Nuestro padre es Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? La ascendencia familiar es muy valiosa. Hay quienes religiosamente descienden de padres creyentes, padres que fueron columnas en la obra de Dios. Una vez me dijo un hermano hace muchos años, dentro del templo: yo soy columna de este templo. Órale. Y por supuesto, se da por hecho que a sus hijos también. Los judíos así pensaban, que ellos eran los herederos de la fe verdadera. Y ciertamente pensaban que ellos, como descendientes de Abraham, contaban con todos los privilegios para ser herederos del reino. Los judíos pensaban que eran hijos de Dios. Pero cuando el Señor Jesús los ve a través de su ojo, que penetra todo, hasta lo profundo del alma, les dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Entre ustedes y yo, dice el Señor, no hay relación, no coincidimos, no hay empatía. Dice: yo de Dios he salido y he venido, no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él homicida es desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo la verdad, no me creéis. Estaban bien atrapados en un fanatismo religioso. La religión fanatiza, hermanos. La religión es una concesión humana que recibimos de nuestros padres. La religión fanatiza. La religión esclaviza.
a creencias equivocadas y a practicarlas como si fueran la verdad. Pero dice el Señor Jesucristo: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Debemos conocer la verdad a través de las Sagradas Escrituras, a través de la vida de Jesucristo, a través de las enseñanzas de Dios en su palabra, y ella nos liberará. La verdad es Cristo. Él dijo, según San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la verdad, dice el Señor. La verdadera libertad es, hermanos, la libertad que da Cristo. Esa es la verdadera libertad, porque la libertad que da Cristo nos libera del pecado y sus consecuencias, nos salva de la condenación eterna. La libertad que da Cristo nos libera del poder del diablo, nos libera el alma de todo mal y pesares. La libertad que da Cristo es real, es verdadera, es cierta, porque Él es la verdad y es la vida eterna. Cuando digo que nos salva del pecado y sus consecuencias, quiero decirles que el estado espiritual de cada uno de los presentes desde que nació fue esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Fue creciendo y se empezaron a ver sus tendencias, porque es esclavo, está encadenado al pecado. Fue creciendo más y más y se empezó a ver más el pecado, más la maldad. Y las consecuencias es la condenación eterna, el castigo eterno, en las llamas del infierno. Pero cuando se encontró con Cristo, el Señor le dio arrepentimiento, lo perdonó y lo liberó de toda culpa. Lo liberó de toda consecuencia del pecado. Esa fue su experiencia, y si no ha sido así, la libertad que da Cristo se le ofrece esta noche. Cristo nos libera del poder del diablo. En aquel tiempo de Cristo había posesiones demoníacas en abundancia. Los hombres no podían controlar a las personas poseídas del diablo. No, el poder de esas personas era tremendo. Y los propios discípulos alguna vez quisieron liberar a alguien del poder del diablo y no pudieron. Y fue alguien a quejarse con Jesús y le dijo: Maestro, traje mi hijo, porque era su hijo, ¿verdad? Aquel, para que echasen fuera al diablo, y tus discípulos no pudieron. Ellos no pudieron liberarlo. Y Jesús les dijo: ay, generación infeliz y torcida, ¿hasta cuándo los estaré sufriendo? Tráiganlo. Y en 2x3 el Señor reprendió al diablo y salió estrepitosamente en estampida de aquel hombre y quedó libre. ¡Ah, qué bendición! Cuando el Señor libera del poder del diablo. Libera del poder del diablo y de sus influencias. Libera del poder del diablo y de sus tentaciones, porque entonces se tiene la victoria para vencerlas, porque se es libre.
Si antes éramos inclinados al mal, a las tentaciones, a servir a Satanás y a hacer su voluntad, era porque éramos esclavos de él. Pero cuando el Señor nos ha liberado, ahora somos llevados a servir a Dios, a servir a Cristo, a obedecer, porque somos libres. Y somos siervos por amor a Dios, por amor a Cristo. Somos siervos de Dios voluntariamente, conscientemente. Oh, qué bendición. ¿Quieres ser libre? ¿Libre en Cristo? Jesucristo nos libera de todo mal y pesar. Ay, Señor, cuando nosotros estamos sin Cristo, somos esclavos de todo mal emocional. Temores, tristezas, angustias, depresión. Usted lo está pensando. Somos esclavos de envidias, de rencores, de resentimientos. Somos esclavos de soberbia, de orgullo, de tantas vanidades. Algunos somos esclavos unos de otros. Sin darse cuenta, usted puede ser esclavo en este momento, puede ser esclavo de alguien. ¿Quién te esclaviza a ti, hermano, hermana? ¿Quién te esclaviza, hijo? ¿Quién te esclaviza? Diremos como los judíos: somos hijos de Abraham y jamás servimos a nadie. Yo soy de la familia X o Y y yo no sirvo a nadie. Yo soy de mi familia y sirvo a mi familia. Pudiera ser, pero entonces eres esclavo. Cuando Cristo te libere, serás libre de las influencias de los demás para servir a Dios. Pero cuando somos esclavos, vamos siguiendo los pasos de otros, la forma de vida de los demás, las reacciones de este, de aquel, de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi hermana, de las personas que nos rodean. Algunos son esclavos de sus compañeros de escuela, porque hacen lo que ellos dicen. Cristo libera el alma del pecado. Cristo libera el corazón de toda clase de mal emocional. Le dijo a las gentes que le oían: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Generalmente se ha usado el texto para referirse a que traigan al Señor sus pecados, y se usa bien, y Dios lo usa para dar un mensaje de salvación a las almas. Pero es que lleven a Él sus problemas emocionales, espirituales. Eran personas angustiadas, desesperadas, tristes, afligidas. Cristo quiere liberarte de esto, si tan solo lo recibes en tu corazón como tu Salvador personal. Cristo quiere liberarte de las influencias de toda gente que te rodea, del mundo, de vicios, de patrones de conducta que te esclavizan a una forma de ser y no te permiten ser como Cristo quiere. Cristo quiere liberarte. ¿Quisiera ser libre? Esta es la verdadera libertad, dijo el Señor: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vivir para Cristo es haberle entregado el corazón, arrepentidos de pecados. Vivir para Cristo es recibirle en el corazón como suficiente Salvador. Reconocer que somos esclavos aún. Reconocer que aún somos esclavos. Cuando eso sucede, buscamos un libertador. Y para esto
No sirve Miguel Hidalgo, ni Morelos, ni Guerrero. No sirve la religión. La religión no libera el alma. La libera Cristo Jesús. La libera Jesucristo. Arrepiéntete, reconcíliate con Dios y recibe al Señor en tu corazón. Dile a Cristo: Señor, libérame de esto que siento. Dile: libérame, Señor, de esto que me está pasando. Estoy desesperado, hay un pecado, tengo pecados, libérame de mi culpa. Señor, perdóname, libérame, te entrego mi vida, dame tu paz. El Señor dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Dijo el Señor: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. En Él tenemos victoria, tenemos triunfo, tenemos seguridad. Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tenemos por qué vivir en el temor, en la angustia, porque Jesús está con nosotros. Si le has entregado tu corazón, y si no, recíbelo esta noche. Ahí donde estás, ora a Dios, ora a Cristo y dile que perdone tus pecados. Cierra tus ojos, cierra tus ojos y dile al Señor que perdone tus pecados, que lave tu corazón, que lave tu alma, que la libere de toda esclavitud. Dile al Señor Jesús que lo recibes como tu Salvador. Dile que le entregas tu vida, que quieres ser libre para Él. Habla con Él. En Él está la libertad, la verdadera libertad. Escucha el ruego de todos, Señor, esta noche. Pon paz en el corazón de aquellos que claman a ti. Tú los conoces. Gracias por la libertad que nos has dado civilmente, pero también, Señor, la libertad en Cristo, la libertad del alma, libertad que trae paz, tranquilidad, perdón, salvación y gozo. En el nombre de Cristo. Gracias. Amén. ¿Somos libres? Así sea. Bendición para todos. Amén. Damos gracias a Dios por el mensaje